Bueno, este é o cuarto gameplay comentado de Skyrim. Avancei un pouquichiño sí que avancei. Cheguei a Riften, vaciei os inventarios, decorei a casa, comprei jardín e puxen no seu maniquí as armaduras do Gran Ulrich. Cando ia paseando por aí, paroume o señor Ferreiro e puxose a falar comigo, así que xa gravarei a partir de aí. Entrarei no gremio dos dichosos ladróns e a ver como vai, que estas misións nunca as fixen. Así que imos lle dar un pouquiño, imos aló. Os tempos de carga son un pouco grandes, así que esta parte teina que editar. A ver se hai suerte e carga medianamente rápido. En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, chica? Como podedes ver, pasei por dentro do ferreiro e xa se me puxo a faltar directamente. Así que a ver que Digo quere. que tienes el dinero, pero que no has ganado un septim de él de forma honrada. Puedo verlo. E ti que máis se dan de saco as miñas perras, Ah, vamos a pero ver. ahí es donde te equivocas, chico. Mi negocio es la riqueza. ¿Te gustaría probar? O negocio dun ferreiro será o ferro, non? Suponse. A ver, que Tengo que queres? hacer un pequeño recado, pero necesito un par de manos extras. Y en mi trabajo a las manos extras se las paga bien. Bueno, que queres que faiga? Es sencillo. Voy a causar una distracción y tú vas a robar el anillo de plata de Madesi de una caja fuerte que hay bajo su puesto. Una vez lo tengas, quiero que lo pongas en el bolsillo de Brandshay sin que él lo note. E quen é o Bransei? E quen é Alguien a quiere verlo tipa? fuera del negocio de forma permanente. Eso es todo lo que necesitas saber. Bien, dímelo cuando estés a punto y empezaremos. Veña, vamos a dar. Acuerdo fortuito, vale. Estoy a punto, Bien. empecemos. Espera hasta que comience con la ¿Dónde está distracción y Odinolf entonces ese? demuéstrame lo que vales. Comprad y vended Atención joyas todos, de calidad venid aquí. aquí. Prestadme con atención Odinolf. y os mostraré algo asombroso. Madre mía. Acercaos todos. Debía telo... Dios. ¿Dónde está o puesto de notas? Madesi. ¿Quién es Madesi? ¿Quién es Madesi? Ah, está aí. Paciencia, Brandshay. Madesi, Es una non me ocasión lembro, non a única vi. y no me Non sei cal gustaría era. que te la perdieses. Dijiste lo mismo sobre esa esencia de fuego fatuo y al final resultó ser polvo de raíz de Nirn diluido en agua. Oh, non teño Aquello ganzúas. fue un simple Non teño malentendido, pero ganzúas. esto de ahora es auténtico. Non teño ganzúas. Damas y caballeros, os presento el elixir de sangre de Divino del alto, tónica... Buah. Tú Albert. tampouco tes ganzúas. Venga, Ah, Madesi, mira que de borrollo. Non, suponse. Si teño a chave non me fai falta... Si teño a chave non me fai falta ganzúas para forzar a porta. los mismos. Suponse, vaya. Seres Espero que místicos funcione, nunca o viven en las fixen. leyendas y dominaban una magia fabulosa. Hai que Imaginad estar oculto, cuánto non vai a poder ser, les non quero correría por piciala. las venas. Bien. ¿Y cómo has conseguido ese elixir? Hace años que nadie Eh, los ve. Mis fuentes deben permanecer en el anonimato por su propia protección, pero os prometo que se trata de un producto genuino. Bien, funcionoume moi bien. Anillo de plata de Madesi. E pillo ya esto tamén, que esto non o teño. A pela tamén. Un sorbo de este elixir Venga. y se os concederán vuestros deseos. Ah, mira onde está o tipo. Infinitas riquezas, vida eterna o un poder ilimitado, todo a vuestro alcance. Será mellor que non me vexan, non? ¿cuánto cuesta? Non teño ganas de empezar a mierda esta outra vez, que tonto unha tontería. Antes de que se agoten. A ¿Por qué ver, íbamos a hacerle caso? a ver... Dominad poderosos encantamientos mágicos. No sé, a mí me dan ganas de probarlo. Ah, sí. ¿Por qué? A ver... Tu anillo de qué era? Anillo de plata de Madesi. Heredar. Muy bien. Muy Vamos bien, a muy Pues bien, hasta muy aquí bien. caso. hemos llegado. Volved mañana si queréis comprar Vale. mi elixir. Pasa, Menuda tío. pérdida de tiempo. Las verduras están... Ay, mira qué mono. Acabas de llegar a Sabía que no Riften. debía haber Sígueme esperado. consejo. Quédate en la abeja y el dardo. El albergue no es A para ver, ¿tú qué Parece que quieres? elegí a la persona adecuada para el trabajo. Y aquí tienes tu paga.
como te prometí. Vale. Tal y como han ido las cosas por aquí últimamente, es un alivio que nuestro plan funcionase sin ningún problema. Xa che digo. Los mejores precios y la mejor 100 calidad. euro, va, tío. Toda esta coña para que me dias 100 euro. Home, non me jodas. Bah, mi organización atraviesa una racha de mala suerte, pero supongo que así son las A cosas. mala sorte non existe, No te amigo. Hai que preocupes, buscar a boa hiciste sorte. el trabajo y lo hiciste bien. Y lo que es más importante, hay más en el lugar de donde vino eso, si crees que puedes ayudar. Iguales y las mejores rarezas de Morrowind. De acuerdo, entonces. Vamos a probar. El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Riften, en una taberna llamada El Jarro Ajado. Llega allí de una sola pieza y veremos si de verdad tienes lo que hace falta. Los mejores precios y la mejor calidad de Skyrim. Bien, bueno, Buscas. acabé a misión. Tener cuidado con los negocios, ter cuidado cos negocios. Bueno, teño un problema co inglés, estou en inglés sinto, pero o inglés traduzo sempre ao castelán. Nunca recibín clases de inglés dende o galego. Comprad y vended joyas de calidad. Deficiencias dunha educación. Eu que Mi comida es la mejor. vamos facer logo esta misión J para Teikare. Non? Teikare of Busnis. Vale. A ver, onde demonios teño que ir? Non sei por onde se vai esta. Siempre fresca. Aquí como creo si que xa se fixe unha acabara misión la parecida destas cando vin de buscar algo, de matar a alguén. Non estaba por aquí a entrada, debaixo da auga ou debaixo das casas ou nalgún sitio destes debería de estar. Yo no he ¿Para qué robado nada. arriesgarse? No había visto este anillo en mi vida. Podemos solucionar esto de dos maneras. Puedes venir conmigo al bastión Tío, o puedes arrastrar todo tu cadáver mareando, hasta allí con su delito. todo mareando, tío. Brillantes gemas. como una mañana de invierno. Joder. A ver, onde está a porta, tío? Ah, mira, vaya. Estaba aquí a porta. Bueno, non sei o que haberá aquí, así que vamos con un pouco de xeito. Ratonera. A verdade é que non me gusta nada estar no gremio dos dichosos ladróns, pero bueno. Quero facer tamén as misións desta facción. Quédanme esta e máis quédame outra facción, non me lembro como se chama. Os que se dedican a matar a todo o que se move. Non me lembro como se chama. E seguir a historia principal que teño que acabar, que non pode ser. Entre tanta tontería non seguín a historia principal, non fixen absolutamente nada. Aquí non debo ter enemigos, creo que xa o limpei antes. Vamos andando. Oye, pues teñen un calo guapo. Sí, señor. Para ya, Brin. Esos días ya pasaron. Creo que Brynjolf puede Te darte digo toda la que información que necesitas. A ver, Ya tío, hemos oído eso antes, Lee. El jarro no es el lugar. ¿qué quieres, tío? Bueno, me has dejado impresionado, chico. No estaba seguro de que fuese a verte de nuevo. ¿De confianza y con decisión? Estás... Así que, ahora que te he despertado el apetito con nuestro pequeño plan en el mercado, ¿qué tal si te encargas de algunos aprovechados por mí? Sí, a ver, sí. Eso. Deben bastante dinero a nuestra organización y han decidido no Quiero que les expliques que se equivocan en su comportamiento. Vale. Joder, teño que facer de Queda a matón. ver si Mano de Miel y Helga. Hazlo bien y te prometo un puesto permanente en nuestra organización. Ah, vale. La Teño verdad que es que enterar. aquí la deuda es lo de menos. Lo más importante es que dejes claro que no se nos puede ignorar. Exactamente, o problema Solo non é una o que che advertencia. deben, o problema é No que se quiero fíen que de ti, mates a tío. ninguno de ellos. Es malo para el negocio. Vale. Por supuesto que recibirás Amigo, una parte. a pelea, Cuidado. amigo. Si necesitas algún detalle sobre tus objetivos, estaré por aquí. Ahora en marcha. Vale, paso de falar Estaré máis aquí contigo. cuando hayas terminado. Venga, vamos para fora logo. Aí, encima non nos poido matar. Que aburrido. Que aburrido. Eres unha nenaza. Teño que salir con por onde podo salir, non me... Ui, creo que por aquí non hai salida.
Yo xa me perdín outra vez. A ver, por onde es? Digo eu, non hai máis. Ou si era por aquí. Si, este xa os matei na anterior misión. Tiña que virlle buscar a unha nota, non sei que lle roubara unha espada ou algo así, que lle tiña que vir buscar aquí. Bueno, logo, pa onde temos que ir? Pa onde temos que ir? A ver, a quen hai que asustar aquí? Que lle meto medo no momento. Esas escadas, esas Aquí estradas. tenemos adornos bonitos y brillantes gemas. Bonitas y brillantes gemas. Venga, venga, que yo quiero partir a cara a alguien. A ver. Aquí Protégete mismo. bien. Cómprale una armadura a Grelka. La abeja y el dardo. Bueno, aquí estamos. Dentro da ovella o dardo. Debe ser a terceira vez que repito a mesma misión. E sigo pensando que feo eres. Son varias cousas. Tedes que ter cuidado de non lles tocar a estos. Si lles tocades a estos, rebótanse vos e póñense vos a atacar todos. E non podedes usar gritos nin armas. Tedes que darlle de hostias ao bicho este. ¿Quieres una habitación o algo para beber? Primero enseño. No, no Yo quero le he nada. dicho a ese Eso. buzón que no pienso pagaros ni una sola moneda. Tío, que non cho pido. Tes que pagarme. Mira a tu alrededor. Apenas puedo mantener este tugurio. Eso conta yo o teu psicólogo. A mí non me contes historias. Paga. Se lle contestades a esto, os botadevos fora. Así que tedes que directamente. Unhas Vamos, hostias. a ver qué sabes hacer. Tumba Eso esa mismo. espalda. Unhas hostias. Ai, ben dadas. Non hai como unhas hostias ben dadas. ¿Quién te ha enseñado a pelear? ¡No bajes las manos! Eso no es nada. Sí que fan pupa. Eso tede moito cuidado de non lles tocar a ningún dos outros, dámonos pocións, salud. Esto mismo. Joder, son caras, pero bueno. Vale. Yo me voy de aquí. 12 céntimos por el grande. Vale. A hostia limpia. ¿No sabes Hasta que vos hacerlo cansedes. mejor? Foi a pena de tirar os guantes aqueles que me daban ataque sin armas, pero bueno, pensei que non me facían falta. Te he enseñado a pelear. ¡No bajes las Vale, será que me gaste máis pocións neste tipo. ¡Empléate a fondo! Que cansina eres dura, ahí como un pasmarote! ¡Defiéndete! Pois non, vai me volver a matar, madre mía, 3 pocións, 4 pocións. Herrería, envenenamiento, fuego, aguante, magia, salud. Menos mal que que fixen antes pocións tamén, é verdade. Olvideime de decirlo Dios es que estuve facendo pocións. A ver, aí estamos. Indedentes. Pagas ou non pagas? Basta, por favor, pagaré. Toma. Ala, esta xa me pagou. Como vedes, tedes que ter cuidado. Hai que partirlle a cara, non usar gritos. Tienes pinta de necesitar un trago. No te ¿Qué quieres ahora? Ya te he pagado. Ah, vale, xa me pagou. E non tocarlles a ningún destes. Si non mosqueanse vos e atacan vos. Vamos po seguinte logo. Dáseme ben o de ser un matón de terceira. Vamos, carga. Lagueame moitísimo o ordenador o estar subindo os vídeos a YouTube e grabando á vez. Non entendo moi ben o porqué. A nadie por aquí. Porque o faigo en Nunca había visto a Miol tan disgustada. discos duros separados, quero dicir, Esta así ciudad que non me realmente debería dar acepta. tantos problemas como pa... Pero bueno, sí que mos dan. E lagueame moitísimo o equipo a tontería esa. Pero como son un vago e non me apetece montar o segundo ordenador, pois estou así. Ahora, vamos a partir os dentes a esta, a ver que se conta. Ai, mira. Podías piñarte un pouco de escote, viña reina. Ala. Paga. ¿Puedo ofrecerte algo que te... ¿Qué? Ah, uno de vosotros.
Así que Brynjolf ni siquiera se molesta ya en venir por aquí. ¿Cuál es O el mensaje? me pegas ou che parto os dentes. Las amenazas mezquinas y el puño en alto no me van a afectar. La gente como tú solo habláis de boquilla. Y todo el mundo lo sabe. ¿Pagaros por vuestra protección? Si ni siquiera podéis ver, protegeros vosotros mismos. No te engañes. Es solo cuestión de tiempo que os echen de Riften. Vale. Voy a hacer que te arrepientas de esto. Venga, veamos de qué eres capaz. ¡Que no se salga con la suya! Tía, sal do medio, que non che quero partir a boca. ¡A por él! ¿Esto es todo lo que sabes hacer? ¡Skyrim pertenece a los nórdicos! Un ataque. Vamos, que tampoco es tan Perfecto, duro. colega. Vamos. Epa. Sale do medio, tía. Vai, che quero unha hostia. Por retrasada mental, encima. ¡Que no se salga con la Joder, suya! facíame máis que o puto lagarto que o retrasado mental este. ¡Que no se salga con la suya! No, que va. Vamos. Esto se acaba ahora. ¡Que no se salga con la suya! Ala, hostiado, como debe ser. ¡Que no se salga con la suya! Mi marido Benji va a acabar conmigo. Por favor. Se preocupa demasiado por Riften y no es consciente de sí mismo. Moi ben, pagoume. Vamos buscar outro retrasado. Como vedes, eso, hai que hostialos. Sin máis, sin contemplacións. A hostia limpia. É o que hai. A ver, o siguiente. Vete a lanzar tus Ainda menos preciosos mal que están hechizos a todos otra xuntos. parte. Aquí estamos, para dentro outra vez. A ver... Ahora faime ben o tempo de carga. Non entendo por que ás veces faime ben mal. E Rubita linda. ¿Eres tú? Por favor, no me hagas daño. Se me pagas, non che fago dano. Venga. Sé quién eres. Has estado aterrorizando a toda la ciudad. Por favor, eso aquí no es necesario. He comprendido el mensaje. Toma, incluso tengo el pago. Así me gusta. Maravilloso. Ala, se fixaran todos como a ti, o mundo estaría mellor. Venga. Non entendo para que teño que andar partindo os dentes á xente, joder. Eu non teño ganas de partir os dentes a nadie. Ayúdame, por favor. Voy a perder mi empleo en el ganadero de Riften. Ostras, pues vaya dando. Estamos en crisis, reina, todo o mundo perde o curro. A ver. Ala, a ver si desta vez, si con esto ya chega para meterme no dichoso gremio dos retrasados mentales estes. Vamos, corre. Corre. Por aquí. Aí estamos. Xa vou ser membro de pleno dereito. Non, estarás aquí, non? Como te foras dar un rul de parto xa boca. É que xa é o colmo. Agora que me acostumbrei a partir bocas. Vale, voume sentar, non? Igual. Así que has hecho el trabajo e incluso has traído el oro. Y lo mejor es que lo hiciste limpiamente. Eso me gusta. Aí estamos. Librarse de los cadáveres y mantener callados a los guardias puede ser caro. Xa che digo. Onde teñan unhas boas hostias. Aí está, Bien todo hecho. eso. Y parece que te debo algo a cambio. Paga. Aquí tienes. Creo que te serán muy útiles. Que me das? A ver. Ah. Pócima de salud, pócima del guerrero. Gastei máis en salud que... Estaré aquí. A juzgar por lo bien que manejaste a esos tenderos, diría que has hecho mucho más que demostrar tu valor. Necesitamos gente como tú en esta banda. Bueno, Estaré aquí cuando vamos hayas deixar aquí terminado. o gameplay, eh? Non o vamos deixar aquí, vamos falar co tipo. Non? Ou non? Ou deixo aquí. A juzgar por lo bien que manejaste a esos tenderos, diría que has hecho mucho más que demostrar tu valor. Necesitamos gente como tú en esta banda. Si, deixámolo aquí, así falo con el e sigo facendo as misións, se non vais a alongar isto moito. A juzgar Como por vedes, lo bien isto é o que hai que facer para esos ingresar no tenderos, gremio diría destes que has hecho pingados. mucho más que demostrar Non sei, tu sempre valor. me xunto cos máis pingados, non sei Necesitamos como gente maño. como tú en esta banda.
Que estes No te metas en líos. o vivir tendrás problemas. vivir aquí no medio de ratas non sei o interés que lle veñen. Pero bueno, ala, con Dios. La última persona que le dio Acabou. problemas a Beck la acabó con la cabeza aplastada. Ata Más te outra. vale tener oro con el